Amén, hermanos, gloria a Dios. Pues vamos a comenzar nuestra reunión en esta noche, entonando un canto y le dejamos el lugar al hermano Julio. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, estruendo su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan corona delante de Él. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, estruendo su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, a ver, hermanos, gloria a Dios. Bueno, pues damos el lugar al hermano Julio. Amén. Vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, te damos porque tú nos dejas estar reunidos. Gracias porque tú nos permites estar a todos, Padre, dispuestos para aprender más de ti. Te pedimos que tú seas el que tomes este tiempo, Señor, que tú nos ayudes a aprender más de tu palabra, Dios. Y te damos gracias porque nos dejas escudriñar tus escrituras, Señor, y sabemos que todo esto nos ayuda también precisamente a querer buscar más de ti. Gracias te damos, Señor, por este tiempo y ponemos esta clase en tus manos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Dejamos el lugar al hermano Julio. Amén, hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Espero que vienen esta noche. Bueno, estoy conectado en dos dispositivos porque por la computadora no se ve la cámara. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ok. Bueno. Sí, sí se escucha. Solamente teniendo un pequeño repaso, hermanos, ya se emitió las clases de este periodo. Ya si nos ayuda ahorita la hermana Día a
poderlas proyectar. Solamente tenemos 2 personas anotadas, la clase 1 y la clase 2, hermanos. Entonces, pues bueno, les pedimos a hermanos en Cristo, ¿verdad? Que se animen para este bonito libro que la palabra de Dios da. Este libro, hermanos, en el cual, bueno, vamos a aprender, como siempre, de la palabra de Dios. Amén. Entonces, son 8 clases, si mal no me acuerdo. Voy a revisar rápidamente. Es que no tengo el mismo teléfono. Bueno, va a estar un poco complicado. Pero bueno, hermanos, el comentario es que usted se anime, que se, que se note, pues para escudriñar y poder seguir leyendo la palabra de Dios. Y le reitero, hermanos, vamos a iniciar con el capítulo 1 de Apocalipsis. Nosotros hemos escuchado ya Apocalipsis por mucho tiempo, creo que, o al menos en el tema personal, desde que me volví al cristianismo, porque la verdad es que antes el libro de Apocalipsis no, al menos yo no lo sabía, yo no tenía conocimiento. Que si vemos Apocalipsis, pues muchos podemos decir que es un libro de precisamente el fin de los tiempos. Pero al final, hermanos, el término Apocalipsis, pues se refiere de algo, de algún descubrimiento, de alguna revelación que en breve se va a tener. Muchos leemos este contexto de es el fin de los tiempos, pero más bien es una revelación de lo que va a pasar en el futuro, porque sabemos que el tiempo no se va a acabar, sino pues muchas cosas van a tener que suceder y pues como alguna vez lo vimos, estamos esperando cielos y tierra nueva. Entonces, vamos a encontrar algo nuevo en este libro, algunas nuevas interpretaciones. Pues hermanos, creo que Apocalipsis siempre nos regala lo que va a suceder, no es cronológico, no es que primero suceda una cosa, después suceda otra y principalmente muchos de nosotros quizá en algún momento estábamos buscando o seguimos buscando si la iglesia va a pasar por la tribulación, si la iglesia se va antes, se va después, se va en medio de las famosas 70 semanas de Daniel. Entonces, esos son, digámoslo así, enigmas que pues, hoy, hermanos, no lo sabemos porque es mucha simbología. Y como en algún momento lo platicamos cuando se decidió tomar este libro, es mucha simbología y tenemos que diferentes libros para poder entender. Hay veces que nos va a llevar hasta Génesis para poder entender el contexto de Apocalipsis. Pero la verdad que si lo leemos como un libro en el cual podemos ir interpretando, buscando algunas referencias, también nos va a ayudar y pues bueno, mucho simbolismo que tenemos que buscar. Vamos a empezar a leer, hermanos, el capítulo 1. La verdad, el capítulo 1 no nos habla, no hay mucho que interpretar como tal, porque es muy digerible este capítulo. En el versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Finalmente sabemos que algunos pueden interpretar como Juan, como el discípulo amado, aquel que ha cartas de Juan, o también algunos escritores también dicen, hermanos, que finalmente puede ser algún otro Juan, pero aquí viene poco a poco el discernimiento. Realmente aquí nos sitúa, más adelante nos sitúa en dónde está Juan. Vamos a leer el 2. Y no hay nada nuevo en este versículo, hermanos, porque finalmente aquí las cosas se van a manifestar. Lo que aquí dice, lo que va a suceder pronto. Muchos hermanos en Apocalipsis han dicho, hablamos de diferentes ideológicas,
Algunos dicen que Apocalipsis ya sucedió, otros hacen referencia cuando el segundo templo fue destruido, pero pues eso versus la fecha en que Apocalipsis fue revelado y fue escrito, pues sí difiere algunos cuantos años, pues bueno, no precisamente hace referencia de la destrucción del segundo templo. Vamos a leer el número 2. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca y sabemos, hermanos, que finalmente el tiempo cada vez se va cortando. Muchos, nuevamente, ideas de corrientes de algunas personas que estudian, pues dicen que esta es la última generación, que usted y yo somos la última generación, y si sabemos que las generaciones están contadas a lo más, como dice Salmos, entre 70 y a 80 años, pues si somos la última generación de hermanos, teóricamente podría suceder todo esto pues en un lapso de cuánto. También dependiendo, por eso le digo, dependiendo cómo uno las veas, porque si yo lo pongo con respecto a mis 80 años, pues a lo mejor van a pasar todavía 40 más, pero si lo vemos con alguien que tiene edad, pues a lo mejor tiene 60 y le falta 20. Entonces, ¿qué va a suceder primero? A los 20, a los 40. Entonces, por eso hay veces que las corrientes ideológicas que uno escucha en el cristianismo, hermanos, hay que tomarla con cautela. Entonces, sabemos que es la palabra de Dios. Número 4, aquí algo bien importante y nuevamente, si leemos la palabra, porque el capítulo 2, que yo creo que ya lo veremos la próxima semana, finalmente muchos hablamos de esas iglesias. Sabemos que son las 7 iglesias que están en el Asia, sabemos que ahí Dios les va a hablar, Dios le va a poner una palabra o una descripción a cada una. No voy a meter hermanos ahí porque es la segunda clave, pero aquí vemos precisamente que Juan, versículo 4 dice Juan, a las 7 iglesias que están en el Asia. Gracias para vosotros, que es, y el que era, y el que ha de venir, y el de los siete espíritus que están delante de su trono. Entonces, si ahí vemos, hermanos, alguna referencia, podemos ir a Zacarías, podemos ir a Salmos, ahí en estos dos versículos, Salmos 89, 27, que hace referencia al capítulo, al versículo 5, pero si nos vamos a Zacarías 3:9, vamos a ver Zacarías 3:9, hermanos, y si alguien de ustedes lo tiene, hermano, le damos lectura. Zacarías 3:9. Vamos a ver qué nos dice Zacarías 3:9. Aquí que dice Amén. ¿Por qué aquí? 3:9 porque adelante, ¿Por adelante. qué aquí aquella piedra que puse delante de Josué? Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Amén. Ahora, ¿qué entendemos por eso? Es otra simbología más. He aquí aquella piedra que puse delante de Josué sobre única piedra. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo haré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Pero si nos vamos a Isaías 28:16, Ya no te escuchaste, Julio. Nos voy quedamos en voy Isaías. a quitar Ahí, ahí la está. cámara. ¿Ah, ya se escucha? Sí. Le decía, hermano, vámonos a Isaías 28, otra vez aquí nada más buscarlo, Isaías 28:16. ¿Qué nos habla? Dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión el fundamento a golar una piedra,
piedra probada, angular, preciosa, cimiento estable, que el creyente no se apresure. Entonces, ahora si nos vamos también a Isaías, pues también él nos habla de Isaías, finalmente, como bien lo describe Apocalipsis, los 7 espíritus. Y esa es una pregunta que todos nosotros debemos de saber, hermanos. ¿Quién tenía los 7 espíritus? ¿Dónde está con una simbología precisamente esos 7 espíritus? ¿Alguien tiene el, el- la respuesta? ¿Alguien puede ampliar algún comentario al respecto? ¿No? Pues aquí nos habla de Cristo. Nos habla de Cristo, exacto, exacto. Y finalmente no lo vemos, hermana. Vámonos a la palabra. Porque por eso les decía, hermanos, que pues tenemos que buscar mucha referencia, porque no es solamente leerlo, sino tenemos que ir escudriñando. En Isaías, hermano, en Isaías 11, ahí está presente lo que le decía. Isaías 11:2 dice: una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Él reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová, y él hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Entonces, hermanos, si vemos, fíjense en un solo versículo hasta donde ya nos llevó Zacarías, Isaías, y pues nos define finalmente, ¿verdad? Bienaventurado, Juan, perdón, es el 4, Juan, las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz, el que es, y los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces vemos cuáles son los 7 espíritus. Y finalmente ahí lo dice, en el 5, como dijo nuestra hermana Mari, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pues bueno, considero, hermanos, que en esta primera, como dice el inicio del versículo 4, las salutaciones de que hace en este caso Juan a las 7 iglesias, pues precisamente uno, reconocer quién lo envió. Así como cuando, fíjense, podemos hacer la analogía, así como cuando Moisés fue enviado por Dios, ¿quién lo envió? Realmente Jehová de los ejércitos. Aquí que quién está hablando, Jesucristo, hacia las siete iglesias, y mediante sus 7, como lo vimos aquí, mediante sus 7 espíritus. El 6, ¿qué nos dice? Bueno, y por último, en el mismo versículo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. O sea que está bien definido, hermanos, quién está detrás de toda esta carta, a quién se la reveló, y pues bueno, al final es la antesala, hermanos, para que de todo lo que va a venir. ¿Y la antesala a qué me refiero? No es como un requisito, o bueno, lo podemos poner como un requisito, pero la verdad no me gusta mencionarlo así, pero es un requisito. ¿Cuál requisito? Que al que nos amó, primer requisito, el Señor Jesucristo nos ha amado y nos seguirá amando. El requisito que Él nos pone a nosotros, primero Él nos ama incondicionalmente. Ese es un requisito que no es para nosotros, pero el que sí, hermanos, es para nosotros es el siguiente: lavó de nuestros pecados con su sangre. Ese es un requisito que usted y yo, para seguir continuando y para tener esa experiencia, y reitero, si es que vamos a pasar por Apocalipsis, debemos de empezar precisamente a reconocer, uno, que debemos de empezarnos a lavar con la sangre del Señor, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el pecado. Entonces, bueno, pasó y nos hizo reyes
y sacerdotes para Dios su Padre, sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y ahí lo vemos, hermanos, que finalmente y nos hizo reyes y sacerdotes. Ahí Él nos está dando un título inmobiliario que cada uno de nosotros tenemos que cumplir. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Entonces quiere decir, hermanos, que Él nos ha amado. Quiere decir que si somos nosotros lavado con su sangre nuestros pecados, y con eso tenemos una estafeta, si lo creo, o un título, o un nombre, para ponerlo de una mejor forma, un nombre de que estamos y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene otra gran revelación. Muchos a veces, hermanos, nos confundimos con las venidas del Señor Jesucristo y podemos decir, ya vino muchas veces, o no ha venido, o nadie lo va a ver, o a veces se confunde, hermanos, la segunda venida del Señor Jesucristo con el famoso rapto o arrebatamiento. Pero aquí dice, aquí vienen con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces aquí vemos, hermanos, que cuando Él venga, todo ojo le verá. Y hay muchos, y yo apelo a usted, hermano, que para nosotros, por el tiempo, por el conocimiento, las veces que nos han escudriñado y a través del Espíritu Santo esta palabra, pues sabemos la diferencia entre cuando venga el Señor Jesucristo por la iglesia, haciendo alusión al rapto, pero también sabemos, hermanos, cuando va a ser precisamente esta parucía o parusia, como algunos la mencionan, todo ojo le verá, pero y aquí estamos hablando que va a ser cuando Él venga, ya precisamente, no como aquella primera vez que vino, esta parucía o parusia va a ser precisamente para cuando Él venga, pues finalmente a traer el juicio. Y hablemos, ahí nos habla precisamente del día del Señor em, en diferentes libros del Antiguo Testamento. Pero bueno, no me quiero adelantar. Vamos a ir paso a paso. Número 8, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. 9, inicia una visión del Hijo del Hombre. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, Dios y testimonio de Jesucristo. Yo en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de tormenta. Fíjese, y otra vez, aquí habla del día del Señor, y hay veces que se confunde cuál es el día del Señor. Sabemos cuál es el día del Señor, pero también sabemos, hermanos, cuándo va a ser el día del Señor cuando venga a la tierra para traer el juicio. Entonces, todos los pequeños palabras, más bien estas frases, debemos de saber interpretar bien a qué se refiere. 11 dice que decía, yo soy el alfa, el omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a quién, pues a las 7 iglesias que están en el Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Taitira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahora, hermanos, sí, lástima que no sé si Adi pueda compartir, pero si hoy buscamos precisamente, y a lo mejor esa va a ser parte de la introducción de ella, no lo sé, la siguiente clase, en dónde se encuentran estas iglesias, y si no lo tienen, no pasa nada, pero es bien importante saber dónde están, hermanos. Si usted ahorita le preguntaran en dónde se encuentran estas 7 iglesias, ¿sabemos hoy actualmente en dónde están? Esa es una pregunta. Sí, están por la zona de Turquía y Grecia y por ahí, ¿no? Exacto. Entonces, fíjese, hermano, usted va a decir, bueno, ¿y de qué tiene, de qué sirve
saber en dónde está ahorita. Bueno, si vemos ahí, Turquía ahorita, hermanos, Turquía es musulmán. Turquía son musulmanes. Quizá en esta época no lo eran, porque recuerde algo, ahorita estamos en la época todavía de los romanos. Después vinieron los visigodos y después precisamente vinieron los otorromanos, que finalmente son parte de los musulmanes. Y hoy, hermanos, usted conoce y sabe cómo es la religión musulmana, usted sabe cómo se comportan, usted sabe en qué creen, pero no vamos a adelantarnos, pero lo que quiero llegar es cómo, hermanos, en algún momento, estas cartas llegaron a la iglesia. Bien, Pablo estuvo en Éfeso, Pablo estuvo en Pérgamo. Entonces vemos cómo Pablo también llevó el Evangelio y hoy, digamos que esta palabra, hoy le puedo asegurar que si uno visita esa parte, esa región del mundo, pues son musulmanes y no saben nada de la Biblia. O algunos sabrán, ¿verdad? Porque también son neófitos, pero a lo que quiero llegar es que no la profesan. Entonces vemos cómo se puede perder la palabra de Dios, que en este caso, pues a nosotros nos queda muy claro todo lo que le escribió a las 7 iglesias nuestro Señor Jesucristo, porque, pues bueno, finalmente nos describe como sociedad, nos describe como iglesia y muchas veces, hermanos, las 7 iglesias, y en algún momento yo leyéndola, las 7 iglesias muchas veces nos describe a nosotros como personas. Y ya lo vamos a ver, esperemos que la clase 2 considero que va a estar muy, 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 muy nutrida, porque si lo vemos en esa perspectiva, en mi perspectiva, quizá la hermana Adriana va a dar otra, pero si lo veo como una perspectiva de que es para la sociedad, es para nuestra iglesia actual y es para nosotros mismos, pues hermanos, hay mucho aprendizaje detrás de ello. Por eso es importante que escudriñemos y ya lo sabemos, porque no es la primera vez que lo leemos, y ya en algunas ocasiones también hemos tenido palabra de esto. Bueno, número 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. ¿Y quién hablaba con él? Recuerda, estaba hablando un ángel con él. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y una voz con estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces, hermanos, aquí vemos, si queremos escudriñar, bueno, está para el versículo 14, está descrito en Daniel 7:9. Si queremos escudriñar el versículo, ese se encuentra en Ezequiel 43:2, y pues bueno, el 17, bueno, todavía no llegamos al 17, el 16 pues podemos verlo en Hebreos 4:12, y pues también, bueno, en Apocalipsis, pero no me adelanto a Apocalipsis 2. Entonces, pero aquí vemos, hermanos, cómo aquí se describe cómo Juan, cómo el Señor Jesucristo se le reveló a Juan. Todos estos sabemos, hermanos, por ejemplo, el 14 sabemos que su cabeza y sus cabellos eran blancos como de blanca lana. En algunos otros pasajes de la Biblia nos habla de esa descripción de nuestro Señor Jesucristo. Sus pies semejantes al bronce bruñido. También nos habla cómo es nuestro Señor Jesucristo. Y principalmente tenía a su diestra 7 estrellas. Y aquí, hermanos, por ahí usted y yo no sabemos el versículo de que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Y aquí está, hermano. Tenía a su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Entonces, le reitero, esto no es nuevo, todo esto usted y yo no lo sabemos, pero es importante repasarlo porque
porque de ahí es la parte del fundamento, pues para seguir entendiendo todo lo que viene. Vamos al 17, hermanos. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y puso a su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Número 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces vemos, hermanos, que nuevamente, ¿qué sabemos? Pues bueno, sabemos que el Señor Jesucristo, con el versículo 18, pues nos queda más que claro que Él nos sigue revelando esta palabra, porque ahí nos dice que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Y quién las tiene? Pues sabemos que en otros capítulos, en otros libros, es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el 19 nos vuelve a repetir lo que vimos en versículos anteriores. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esas. Entonces, ¿es una cronología? Sí, pero no sabemos cómo va a ser. No sabemos qué viene primero, qué viene después, pero sabemos que van a suceder y que no han sucedido, hermanos. Y con este acabamos el capítulo. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Algo revelador? No, hermano, porque aquí lo dice. Finalmente, la propia palabra nos lo describe, que son los candeleros, que son las 7 estrellas que hemos visto en su diestra y cuáles son los 7 candeleros. Entonces, sabemos, hermanos, que al final son los ángeles, es la vara de Isaí, son los 7 espíritus que reposan y son hacia las 7 iglesias. Podemos interpretar por qué todos son 7, pues bueno, hermanos, la famosa numerología que tiene, que conocemos del Evangelio, que conocemos de los que han estado estudiando, el número 7, el número perfecto, el múltiplo de 7, pues bueno, sabemos lo que significa el 21, sabemos lo que significa también el 49. Entonces, todos esos, hermanos, son simbologías. Hoy no se trata de ver el número 7, sino se trata de que empecemos a poner pues, una pequeña base, la base de la palabra de Dios, qué nos quiere decir, qué nos quiere escudriñar o qué nos quiere dar esta palabra. Pues bueno, hermanos, es el primer capítulo, es uno creo que de los más fáciles, ¿no? Si lo hubiera escogido alguien más, pero no, nadie se animó, hubiera sido es un capítulo más, ¿no? No hay mucho que explicar y le reitero, hay mucha, por ejemplo, me regreso un poquito, yo Juan, me regreso al 9, yo Juan, y partícipe de vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, podemos ir a ver las tribulaciones y pues bueno, hermanos, las tribulaciones van a empezar ahí en Apocalipsis. Y nuevamente, lo que nosotros estamos viviendo, porque a veces decimos, pasamos por tribulación, sí, hermanos, pasamos por problemas, pasamos por situaciones, pero nada se va a comparar con la tribulación de los que, y le reitero, los que pasemos, los que pasarán, los que estén presentes en cada uno de los 7 sellos, en cada una de las 7 trompetas, en cada una de las 7 copas, pues hermano, nuevamente, no lo sabemos si lo vamos a pasar o no. Y que nos quede como reflexión, hermanos, de hace rato lo estaba pensando. Yo me preguntaba, si está escrito Apocalipsis, finalmente nadie escribe para que no suceda primero, tiene que suceder. Nadie lo pone en un libro si la mayoría de la gente
o mucha gente se va a salvar. ¿A qué quiero llegar con esta, quizá una reflexión muy, muy superflua? Finalmente, si yo fuera escritor, pues no pongo un capítulo que nadie vaya a vivirlo. ¿Me explico? Entonces, pero si yo fuera el escritor, pero al final el Señor lo pone. Entonces, si lo pone, es uno, como una advertencia, así como pasó con todos sus profetas que llevaron la palabra de Él para redarguirnos. Ok, está bien. Ese puede ser otra línea de pensamiento. Porque le reitero, muchos pueden decir Apocalipsis no es para la iglesia, pero si está plasmado es por algún motivo, o para hacernos entrar en razón o para prevenirnos. Prevenirnos, si no vamos a entrar, nos está previniendo. Y si vamos a entrar, también nos está previniendo. Entonces, hermanos, la razón de ser Apocalipsis, les reitero, creo que es para conocerlo, no para tener miedo, no para asustar a la gente, es para prevenirnos. Si el Señor Jesucristo permite que nos quedemos, hay que prevenirnos. Si el Señor Jesucristo no permite que nos quedemos, pues entonces es para prevenirnos también. Y ahí sí, llevar la buena nueva para los hermanos que no conocen o que todavía no han escuchado, o aquellas personas que tengan una, pues desafortunadamente, una ideología, una ideología pues errónea, ¿no? Entonces, la tribulación podemos pasar hablando de mucho de la tribulación, pero considero que no es el punto ahorita medular hablar de la tribulación. ¿Qué podemos más ahondar en otros libros? Podemos llegar a Éxodo un poquito para ver precisamente del versículo 12, que nos dice el versículo 12, nos dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi candeleros de oro. Y eso está descrito, hermanos, en Éxodo 25-27. Entonces, vea cómo nos remonta. Podemos seguir leyendo Zacarías, podemos hacer una referencia en Ezequiel, podemos hacer una referencia en Daniel 8, por ejemplo. Entonces, pues bueno, son muchos libros, le reitero, finalmente el primer capítulo pues nos lleva solamente para darnos la introducción. La verdad no es invertirle mucho en escudriñar el capítulo 1. Lo más interesante, hermanos, y para escudriñar, pues vienen en los siguientes 4 capítulos, porque ya ahí estamos hablando, al menos en el capítulo 6 y 7, pues nos habla de los sellos, nos habla de los 140,000 sellados en el capítulo 7, y si mal no me acuerdo, hasta ahí creo que vamos a llegar al capítulo 8. Entonces, hermanos, ahí nos vamos a pasar un poco más tiempo para estar escudriñando. ¿A qué lo invito yo, hermanos? Como ya terminé mi participación, pues bueno, uno, a que se inscriba a las siguientes clases. Dos, no le tengamos, no rehuir de este libro. Hay mucha simbología, hay que revisar mucho, pero la verdad que si escudriñamos a lo mejor 3 o 4 versículos del capítulo que uno escoja en la semana que nos toque, hermanos, es bienvenido, porque les reitero, hay mucho detrás, y algunos los que ya tomaron en algún momento con mi suegra el curso, pues se dieron cuenta que no fue en 3 días, ni en 4 días, ni en 4 semanas. Se pasaron, si mal no me acuerdo, como meses estándolo escudriñando, pero hermano, es leer, es pedir discernimiento, es ir a buscar referencias, es ir a entender con ese entendimiento del Espíritu Santo. Y pues bueno, hermanos, lo que Dios ponga en nuestro corazón, el mismo esfuerzo, entusiasmo de cada uno de nosotros, porque pues al final, hermanos, este es un libro para que todos aprendamos, para que todos escudriñemos, para que todos vayamos a leer. Y pues bueno, no podemos aquí, si aquel hermano que tome algún capítulo y se le dificulta, pero si todos los demás leemos, pues bueno, hermanos, vamos a nutrir esta clase, y pues nos va a dar más enriquecimiento de la palabra,
porque al final usted puede escudriñar, usted puede leer otra cosa, ir a otros libros, a lo mejor tiene un poco más tiempo, a lo mejor tiene mayor revelación del Espíritu Santo, y es lo que nos va a ayudar precisamente a entender más este libro. Amén. Pues bueno, usted disculpará mi voz, todavía sigo un poco tocado de la voz, pero con todo el esfuerzo que el Espíritu Santo nos da para estar aquí leyendo su palabra, un poquito leerla, un poquito hacer referencia, reitero, no mucho en el capítulo, pero pues bueno, bienvenido hermanos, yo con esto concluyo, yo nada más le pediría a la hermana Mari, ya después de que terminen de participar, los que quieran participar, para decir algo, le pediría que nos llevaran en oración y con eso terminaríamos esta clase de hoy. Si alguien quiere intervenir, decir algo, adelante, hermanos. Sí, amén, yo. Bueno, como comentabas, pues digamos, hay muchos estudiosos que tienen diferentes, interpretaciones, digamos, no porque sea ambigua la palabra de Dios, sino porque precisamente es como que Dios la dio en código, digamos, y se puede prestar para muchas aplicaciones. Pero una de esas que comentabas, que era de que algunos decían que no era para la iglesia y eso, yo creo que sí, porque es para la iglesia, porque en el verso 1 pues está muy claro, ¿no? Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bueno, entonces pues sí, el Apocalipsis, que bueno, lo que vi también precisamente es esa palabra de Apocalipsis, digamos que en el español la pusieron como del griego, porque en el griego se une Apocalipsus, creo, Apocalipsus con U, y significa revelación. Entonces, digamos, para nosotros Apocalipsis, pues actualmente han hecho muchas películas así como de que se acaba el mundo y terror y pánico y todo, pero en realidad, pues Apocalipsis es un libro donde Dios le revela a su pueblo el plan final, ¿no? O sea, cómo va a acabar toda la historia y todo el plan de Dios. Y aquí lo dice, que es para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Bueno, Juan pensaba que pronto, ¿no? Ya han pasado pues como 2000 años, pero yo creo que ahorita sí ya estamos más cerca de que se cumplan que obviamente cuando estaba Juan. Y bueno, por otro lado, ¿por qué Dios las declararía a sus siervos? Yo creo que para que nuestra fe aumente, como precisamente saber que Él es el vencedor, saber qué es lo que nos espera y por otro lado, pues decirnos cómo debemos de actuar, que eso lo dice en el verso 3. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces lo revela a nosotros para que sepamos que Dios tiene el control de todo, que Él tuvo un plan para nosotros y que dice aquí, pues vamos a ser felices si leemos, si guardamos las palabras de la profecía y las cosas que están escritas, porque el tiempo pues ya lo vemos que cada vez está más cerca. Y bueno, a mí me llamaba también la atención, por ejemplo, que en el verso 4 pues menciona las iglesias que son de Asia, ¿no? No sé, ahí sí tendría que ser como estudiosa de historia. Sí, bueno, yo me acordaba que con Pablo, por ejemplo, todavía había una iglesia en Jerusalén. Entonces no sé si después ya con la persecución romana, pues salieron, que sí, bueno, sabemos que sí salieron de Jerusalén y se fueron también a otros lados, que se dispersaron precisamente pues para, no sé, Siria y seguramente Turquía y todas esas partes. Entonces, allí había, pues me imagino que judíos que habían creído en el Señor y había también gentiles que habían creído en el Señor. Entonces, me llama la atención que sea para Asia nada más, no dice aquí para Jerusalén, solamente para Asia. Que quizá había otras iglesias, pues sí, pero bueno, como ya lo veremos en el capítulo 2 y ya hemos escuchado, pues cada iglesia a Dios le habla por un punto diferente, ¿no? Entonces, pues yo creo que precisamente como en esas iglesias
había pues judíos y había gentiles que ya seguían al Señor, pues era como un público más, digamos, general al que Dios tenía que hablarles, y en cada localidad pues tenían un comportamiento diferente que el Señor tuvo pues, que hablarles si estaban haciendo bien o mal, ¿no? Pero bueno, por eso yo creo que fueron las de Asia, y creo que es todo. Ah, bueno, y lo que nos queda muy claro que pues el que comienza en el capítulo 1 a hablar con Juan, pues es el Señor Jesús, ¿no? Él mismo lo dice. Primero Juan lo ve como semejante al Hijo del Hombre, y recordamos que el Hijo del Hombre era precisamente digamos, pues no sobrenombre, ¿no? Pero pues sí, un nombre que utilizaba el Señor Jesús, se refería a él mismo como el Hijo del Hombre. Entonces aquí dice semejante al Hijo del Hombre, y aparte el Señor Jesús es el que le dice, yo soy el Alfa y el Omega. Y más adelante dice que el que estuvo muerto, en el 18, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y de la después. Ahí sí no hay vuelta de hoja, es el Señor Jesús. Entonces, pues nos queda muy claro que el Señor Jesús es el que empieza a hablar con Juan, y pues le dice que escriba todo lo que le va a revelar. Y bueno, ya serían todos mis comentarios, hermanos. Gracias. Ok, gracias. ¿Alguien más, hermanos, que quiera comentar algo? Amén. Pues aquí en el libro de Adelante. Apocalipsis nos dice algo muy claro, ¿no? En el versículo 8, donde dice, yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces yo creo que aquí en este libro de Apocalipsis, aquí claramente nos está alertando que debemos de estar en el Señor, y a la vez nos está hablando quién es Él. Y como Él es poderoso y es grande, misericordioso, nos habla por medio de su palabra para que nosotros pues actuemos, para que no nos pierdamos, y nosotros a la verdad proclamemos su palabra al que no conoce, porque ahora es tiempo, ¿verdad? Porque se lo declaró a Juan con el propósito de que pues lo escribiera, y yo creo que el Espíritu Santo era el que lo guiaba a escribir, pero le escribía a las iglesias. Y como decías, hermano, lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Cómo le habla a las iglesias y qué es lo que pide de cada iglesia. Y que yo le decía al Señor, ¿qué iglesia somos nosotros, no? Pero claro, dice el Señor que nosotros mismos somos la primera iglesia, ¿sí? Entonces, si Él va a hablar a Efesio, a Esmirna, a Pergamino, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia, a la Odisea, yo me ponía a ver qué iglesia soy yo, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí el Señor nos muestra que Él nos está dando ese ministerio a las 7, como dice en el 20, respecto al ministerio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra y de los 7 candelebros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelebros que han visto son las 7 iglesias. Pues yo creo que aquí el Señor es claro, porque primero le está hablando a su iglesia y quiere que su iglesia se lo declare al que no conoce para que sea parte de su iglesia. Entonces, pues Él nos habla qué quiere de nosotros, qué es lo que vamos a hacer nosotros, porque sí, ciertamente la palabra de Apocalipsis, pues como decías tú, hermano, no es para que nos espantemos, sino para que nos preparemos. Y creo que nos habla a nosotros en este día, y el Señor quiere que nosotros seamos como lo dice en el versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir? Que también ahí Dios quiere que lo alabemos, que lo glorifiquemos y que reconozcamos quién es nuestro Dios y quién es nuestro Rey. Bueno, eso es lo poco que yo puedo compartir, hermanos.
Hola, hola. ¿Se escucha? ¿Sí? Ok. Sí, Sí, es que me corté un poquito. Sí, hermana, gracias por sus comentarios. Y pues sí, efectivamente. Y fíjese, como ahorita ya lo dijimos, finalmente estaba aquí teniendo una pequeña referencia. Y pues bueno, estas 7 iglesias, hermanos, están de distancia en esta parte de la región actual del mundo. Están a distancia de 80 kilómetros cada una de ellas. Entonces, curiosamente, digo, son como datos curiosos, están 80 kilómetros y precisamente la isla de Patmos, déjeme aquí se lo voy a leer, es un pequeño islote rocoso en el mar Egeo que mide 6.5 kilómetros de ancho por casi 13 de largo y se halla a unos 80 kilómetros al sureste de Éfeso frente a la costa de lo que hoy es Turquía. Es probable que fuera una colonia penal romana y pues bueno, eso es nomás lo que le quería comentar de dónde está la isla Patmos. Ahora, también recuerda algo, estas iglesias en aquel entonces, si hoy vemos lo que es Turquía y dónde están ubicadas estas iglesias, era hoy y anteriormente, lo vamos a ver en el capítulo 2 o sí, en el capítulo 2, era una de las regiones comercial más importantes en ese tiempo. Entonces, por eso las iglesias, hermanos, eran iglesias cosmopolitas que tenían diferentes ideologías, y lo vamos a ver, porque las describe perfectamente a cada una de las iglesias, pero porque eran influenciadas por todo lo que venía de fuera. Y le reitero, nuestra vida no está alejado de eso, porque nosotros somos altamente influenciables de las cosas externas. Y le reitero, a pesar de que aquí hubo 7 iglesias, Dios les habló, Pablo tuvo varios viajes misioneros hacia esa misma región, hoy el 90% casi no practica el cristianismo, practica el islamismo, el musulmán. Entonces, ¿cómo con la influencia de otros pueblos, de otras ideologías, nuestra mentalidad puede cambiar? Y hoy no estamos expensos o no, hoy no estamos muy alejados de eso. Hoy también puede suceder y pues por eso Dios le habla no, y nos habla constantemente. Pero bueno, esos dos como datos curiosos, hermanos. No sé si alguien quiera ahondar más, participar más, decir algo adicional y si no, pues bueno, pasamos a que la hermana Mari nos ayude a llevar en oración. Si alguien quiere participar, adelante. Bueno, gracias hermanos. Entonces, pues pasemos a la oración y pues bueno, para el siguiente capítulo, hermanos, escudriñemos. Si acabamos en una sola sesión, gloria a Dios, si no, pues lo vamos haciendo más amplio. Pero sí necesitamos todos, pues venir a, a sumar, necesitamos venir pues a dar nuestro punto de vista que Dios nos habló, pues para que necesitamos venir a enriquecer nuestra clase. Amén. Esa sería la, la, la petición que yo le hago, hermano, en el nombre de Cristo. Entonces, pues adelante, hermana Mari, si nos lleva en oración, por favor, que Dios le bendiga, gracias. Sí, hermano. Bendito Padre, bendito Dios. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor, porque nos has hablado en esta noche. Nos has declarado qué quieres de nuestras vidas, quién eres tú, Señor. Perdónanos, Padre, si no lo hemos valorado, si no lo hemos visto como lo dice tu palabra. Mas delante de tu presencia nos presentamos, Señor. Y en esta noche, Señor, te doy gracias por la vida de tus siervos. Gracias, Señor, porque los has traído con bien. Gracias, Padre, porque tú eres el único que puedes derramar esa sanidad en la garganta de tu siervo, mi hermano Julio. Gracias, Señor, porque tú eres el médico de médicos y tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que se conectaron, aún los que no se pudieron conectar, Señor, bendícelos. Bendice a tu iglesia, Señor, porque tú has hablado y quieres algo para tu iglesia.
y tú quieres que tu iglesia sea salva para la honra y gloria de tu nombre. Te doy gracias, Señor, en esta noche, una vez más, porque tú estás con nosotros, porque tu Santo Espíritu es el único que tiene el poder para ayudarnos a discernir, a desmenuzar qué es lo que quieres en nuestras vidas, Señor, para que no nos perdamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu, Señor, le dé sueños placenteros en esta noche a cada uno de mis hermanos y a mis hermanos que no se han conectado también, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque solo tú nos puedes enseñar a escudriñar tu palabra. Gracias, mi Dios. Recibe la honra, la gloria, la alabanza y que todo sea para glorificar, Dios, tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, hermana, gracias por la oración. Y pues bueno, hermanos, no me resta más que desearle buena noche, que la paz de Dios esté con ustedes. Sigamos orando por el grupo de evangelismo, sigamos orando por el grupo de alabanza, de los maestros, de los jóvenes, de los pequeños, de cada uno de las personas que sabemos que se encuentran mal, hermanos, de salud, que están más graves, ¿verdad? Que están quizá en un hospital, quizá con un duelo de la pérdida de un ser querido. Sigamos orando por todos, hermanos, por usted, por los que se están reuniendo, por los que todavía no han sido alcanzados. Pero es un tiempo como siempre, hermanos, de buscar a Dios, de orar, de buscar su palabra, de escudriñarla, ser hacedores de la misma y pues bueno, hermanos, reflejar el amor que el Señor Jesucristo nos ha dado, nos seguirá dando por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Dios esté con ustedes, hermanos. Bendiciones, saludos a su familia y que tenga una noche reparadora. Que la paz y la gracia de Dios esté con ustedes. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias.